Dagmar entreabrió los ojos con pesadumbre, incapaz de enfocar a la enorme criatura que le observaba triunfante desde lo alto de una pila de cadáveres. Su voraz sonrisa repleta de dientes afilados como cuchillas, se ensanchaba con cada gutural carcajada mientras se deleitaba en la desesperación del caballero. Sus ojos brillantes como estrellas no apartaban la vista de su contrincante, quien se hallaba en una situación tan desastrosa que casi podía saborear su victoria. Pobre caballero de mirada furiosa y sonrisa triunfante, que ahora yaces entre la podredumbre con tus ojos vidriosos y los labios partidos. La sangre de otros más valientes os cubre, pero no es suficiente para camuflar los ríos carmesíes que brotan de vuestras heridas. La podredumbre os arropa, y aun estando saturado el aire con su descompuesto olor, logro oler con claridad el olor a muerte que desprende vuestro cuerpo. El sonido chirriante de los dientes de la criatura taladraron los tímpanos de Dagmar como punzones afilados, quien, aturdido, no era capaz siquiera de alzar los brazos para protegerse los oídos. Yo no puedo ser vencido. No aquí. Logró articular a duras penas, sin ser capaz siquiera de hacer gesto alguno que acompañara a sus palabras. Sus dedos aún sentían el mango de su espada, pero estaban tan débiles que no lograban ceñirla. Su armadura maltrecha y destrozada, había recibido tantos golpes que la coraza se había hundido y no le dejaba respirar con facilidad. Por supuesto, respondió la criatura con tono jocoso. Sus brazos, largos como mástiles de barco, se extendieron hasta situarse junto a ambos lados del guerrero, quien no apartaba la mirada de los ojos amenazantes del ser. Este se adelantó desplazándose sobre ambas manos en un rápido movimiento que lo llevó desde la pila de cuerpos hasta escasos palmos de su rostro moribundo. Podéis escoger vuestro lecho final, no os pondré pega alguna. ¿Dónde preferís que de muerte? Alzó su grotesco rostro y observó a su alrededor, viendo todo aquello que escapaba al campo visual de Dagmar. Tenemos muchas opciones aquí cerca, sois un hombre afortunado. Es lo único que tiene, fortuna. Una voz femenina se alzó, y la criatura tras ver de dónde provenía reculó con clara confusión. Me equivoco, mi querido Dalan. Aquella voz le era conocida, se trataba de una persona muy importante para él, a quien debía proteger, aunque ello le costara la vida. No debía haber acudido a ese lugar, no debía estar en ese sitio, no tenía que arriesgar su vida de una forma tan absurda. El ser se retiró consternado, incapaz de producir sonido alguno que no fuese un quejido asustadizo. En ese momento, cuando el ser desapareció de su vista, unos brazos le sacaron de su lecho de fango y le recostaron en un regazo cálido como un día de sol primaveral. Sus ojos se encontraron con los de una joven de cabellos castaños, que le miraba con unos ojos grises cargados de preocupación. ¿Cómo lo hacéis para siempre sobrevivir, mi adorado protector? Os he visto caen en centenares de batallas, y seguís levantándoos del suelo polvoriento con la determinación de librar, que no ganar, la siguiente que os encontréis. Sintió sus dedos, suaves y cálidos acariciando su rostro descompuesto, el cual entre moratones y heridas apenas dejaba entrever al caballero que ocultaban. Sin importar el peligro, sin mostrar pizca de temor pues poco tenéis que perder. Obstinado y radical en vuestras gestas, lucháis una guerra destinada a fracasar. Si no fuera por quienes os acompañan, ya hubieseis encontrado vuestro final tiempo atrás. Acercó su rostro aniñado al del soldado, quien poco a poco sentía que perdía la conciencia. Solo tengo palabras de agradecimiento para quienes hasta el día de hoy os han mantenido con vida, gracias. La vio sonreír con una alegría que pocas veces la había visto experimentar. Pues hoy tomo como mía tamaña gesta, la de evitar que vos mismo acabéis lanzándoos de cabeza contra la muerte sin temor. Os daré un motivo para tener miedo, os daré algo que podáis perder, mi amor. Sus labios besaron la frente del guerrero, quien, en esos momentos, ya había perdido la conciencia. Dagmar abrió los ojos y se alzó de su lecho de hojas en el suelo, buscó a tientas su espada mientras sus ojos miraban en derredor intentando penetrar la densa oscuridad que lo envolvía. En lugar del mango de su arma, unas manos suaves y femeninas se la tomaron y su nerviosismo se calmó al momento. Habéis soñado, mi querido Dagmar. Poco a poco la vista del soldado se empezó a adaptar,
permitiéndole ver lo que guardaba la oscuridad con mayor claridad. Hablasteis y os movisteis como si estuvieseis viviendo en persona una batalla en la cual peligrara vuestra vida. Decime, ¿qué es tan peligroso como para enturbiar el letargo del caminante de ceniza? Su voz, sus palabras, el caballero empezó a sentir como su cuerpo se tranquilizaba y los nervios se enfriaban. Dirigió la vista a su acompañante, ahí se encontraba Annalise con la mirada oculta en la oscuridad. Apenas entraba luz en el dormitorio, pues los árboles que rodeaban el poblado eran altos y la noche cayó sin luna. No lo sé, murmuró tomando entre sus manos las de la dama. Un mal sueño, quizás un viejo recuerdo. Se quedó por unos instantes en silencio, respirando profundamente. Dalan. ¿Qué habéis dicho? Notó como la mujer le soltaba la mano y le tomaba el rostro entre ambas palmas. Le forzó a girar el rostro hacia el suyo con una fuerza que no creía pudiera poseer. ¿Qué nombre habéis mentado? Dalan notó como sus dedos se crispaban en torno a la comisura de sus ojos, para seguidamente relajarse en una caricia lenta hasta la mandíbula. Ese nombre, murmuró separándose del guerrero, de tal modo, que la perdió entre la oscuridad de la habitación. Se esfumó con la velocidad con la que se apaga una vela, fundiéndose con las sombras cual espectro abandonando el cuarto de tal modo que Dagmar creyó que se había disuelto en el aire como humo. Annalise. Preguntó palpando entre las sombras intentando encontrarla, solo hallando aire en su intento. ¿Dónde habéis ido? Vuestro sueño, podéis contármelo. Escuchó su voz proviniendo de su espalda, pero al volverse, solo encontró oscuridad. Quiero saber qué recordáis. Era solo un mal sueño. Gruñó suspirando con pesadumbre. Me enfrentaba a un demonio y este me derrotó, luego apareció alguien, quedó pensativo, le costaba recordar con claridad. Aún tenía los pensamientos alterados por su errático despertar. Era una mujer, creo que erais vos. Espantó al demonio y me recostó en su regazo, me llamó Dalan. Aunque no tengo claro el motivo. Entiendo, la voz de Annalise provino de su espalda, por lo que el guerrero se volteó encontrándola recostada contra el muro del fondo. Podía verla con claridad, aunque su entorno seguía sumido en las sombras. Era como si la oscuridad se hubiese abierto a petición suya, dejando ver solo aquello que era verdaderamente importante. A su amada. Es un recuerdo, o más bien, un trazo de la persona que fuisteis en el pasado. Se acercó lentamente hasta Dagmar, quedando sus pasos ahogados en una oscuridad tan densa que era capaz de atrapar el sonido. Ese mercenario de corazón, tan diestro con la espada, que siempre se adelantaba a sus compañeros en el choque de armas. Un hombre que luchaba solo por sobrevivir, pero lo hacía como si deseara la muerte. Un hombre loco, capaz de derrotar a una decena de adversarios antes de caer rendido bajo el peso de una espada enemiga. Alcanzó al hombre, limitándose a rodearlo con pasos lentos y medidos. No apartaba la mirada de ella, como si de un parpadeo pudiera volver a esfumarse. Siempre tenían que recoger tus restos maltratados y sangrantes del campo de batalla. Dado por muerto en un centenar de ocasiones, para acabar volviendo de entre los muertos cual ave fénix espada en ristre. La gente murmuraba que habías hecho un pacto con los mismos demonios a los que enfrentabas, que os otorgaron inmortalidad a cambio de perder toda batalla. Se posicionó frente a él, pegando su cuerpo al del hombre envolviéndolo con sus brazos en un abrazo. Recostó su rostro contra el pecho y respiró con profundidad. Dagmar, por su parte, tiró de su túnica hacia atrás para liberar el cabello que tenía recogido bajo esta, y besó su coronilla. Aspiró el aroma embriagador de la mujer, sintiendo como su corazón se aceleraba. Pero solo fui afortunado. ¿Verdad? Annalise alzó la mirada sorprendida por tales palabras, para seguidamente sonreír con tristeza. Cierto, fuisteis muy afortunado en vida. Pero en tu no muerte, solo encontraréis desdicha. Se apartó del caballero de un empujón alejándose entre las sombras, justo al momento en que un brazo enorme tan oscuro como el azabache rompió los muros de la casa golpeando de lleno a Dagmar. El edificio fue desintegrado por la fuerza del golpe,
lanzando tanto sus herramientas como el contenido a tal distancia que casi parecía haber sido causado por una explosión. Dagmar voló dando vueltas como una peonza. Incapaz de recuperar el control de su cuerpo en pleno vuelo, fue testigo de cómo el mundo se ponía del derecho y del revés sucesivamente hasta que sus huesos dieron contra el suelo. Rebotó contra el césped varias veces, hasta que quedó tendido en el suelo de costado casi inconsciente. La mente le daba vueltas y la vista se le nublaba, como si fuese a desvanecerse en cualquier momento. Pero eso era imposible, era el caminante de ceniza, el espectro de la guerra. Una leyenda encarnada, que, desde hacía siglos, solo vivió para combatir. Nada, siquiera el hecho de ser aplastado por una torre derribada logró hacerle el menor daño, hacerle sentir el menor dolor. En cambio, en ese momento y lugar, sentía un dolor agónico que no encontraba explicación. Era consciente de su propia respiración, el crujir de sus huesos y de la fragilidad de su carne. No entendía nada. Se enderezó con un esfuerzo que no era natural para él, levantando su cuerpo maltrecho con temblores que le hacían perder el equilibrio. Ya en pie alzó la vista a la distancia y observó a una enorme criatura oscura, de brazos largos y fuertes, que miraba con ojos brillantes como estrellas a la figura de Annalise. Quien fuera de toda lógica, permanecía quieta y expectante, enfrentando a la criatura como si no existiese diferencia alguna de poder entre ambos. Casi parecía que era un reencuentro entre iguales. Dio unos pasos al frente mientras observaba a su alrededor. El campo de césped cercano a la casa se encontraba repleta de escombros arrojados por la fuerza del golpe. Un manto de restos de ladrillos de barro cocido, paja y mortero, perlaban el lugar como un reflejo de las estrellas que cubrían el cielo esa noche. Entre esos restos encontró algo que le hizo sentirse un poco más seguro. El mango de su espada sobresalía de entre los restos como si le invitara a tomarla para enfrentar a su enemigo. Dagmar intentó correr hasta ella, pero sus piernas fallaban y apenas lograba dar pasos cortos y renqueantes. La criatura parecía demasiado distraída con Annalise, como si mantuviesen una charla tan importante que todo cuanto les rodeara hubiera perdido relevancia. El guerrero no sabía el motivo, pero era consciente de que debía aprovechar la situación. Entre tropiezos y pasos poco firmes alcanzó el mango de su espada, tomándola con ambas manos con la intención de desclavarla del suelo. Su fuerza otrora prodigiosa, le falló. Sintió como el pánico le subía desde la boca del estómago y aturdía su mente. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó, incapaz de siquiera mover la espada. No tenía ningún sentido, nada de lo que estaba pasando tenía explicación aparente para él. Ayer mismo caminaba por el barro y soportaba el peso de su equipo con la estoicidad de una montaña, y en cambio esa noche, se sentía frágil e inútil como un humano cualquiera. Como si hubiese perdido el poder que le había caracterizado durante tantos siglos. Veo que empieza a darse cuenta de algo, mi querido Dagmar. Escuchó una voz susurrarle al oído. El hombre, sorprendido, se volteó para encontrar el rostro de Annalise a apenas unos palmos del suyo. Sin siquiera haber sido consciente de ello, la dama había recorrido la distancia que los separaba en apenas un parpadeo. ¿Cómo empezáis a recuperar vuestra mortalidad, sin siquiera haber pretendido alcanzarla? ¿Qué os ocurre, caminante de ceniza, para que hayáis perdido vuestra fuerza y determinación por luchar? No, no lo sé, murmuró apoyando su peso en el mandoble, incapaz siquiera de sostenerse en pie. No sé qué ha ocurrido para acabar de este modo. Sois demasiado inocente, mi otrora inquebrantable guardián, algo ha ablandado vuestro músculo y mitigado vuestra resistencia. Volvéis a no ser nada más que un simple humano, y no sois capaz de deducir el motivo de ello. ¿Qué ha podido cambiar en este tiempo, para que la maldición que os atañe se haya reducido tanto que casi se podría dar por perdida? No logro hacerme a la idea. Gruñó desplomándose en el suelo, respirando entrecortadamente. El golpe había sido tan fuerte, que de seguro le habría destrozado por dentro. Notaba sus latidos más lentos, como sus dedos se abrían y se deslizaban por el acero de la cuchilla casi inertes. La respiración entrecortada y la vista nublada, se moría, era lo único de lo que era consciente.
Aunque los sonidos de la noche empezaban a mitigarse en sus oídos, la voz de Annalise seguía siendo clara y melancólica como de costumbre. La culpa fue mía, y solo mía, le dijo arrodillándose junto a él, mientras colocaba la palma de su diestra en su rostro desencajado. Cometí un error, Dagmar, os hice creer con mi presencia que vuestra condena había terminado. Y no es cierto, no os equivoquéis, mi querido guardián. No he vuelto para solo haceros compañía, no estoy aquí con vos para ofreceros mi perdón, ni para consumar nuestro amor. Os sigo odiando, tanto a vos, como a la farsante y a este reino, y mi destino es el de desatar un infierno sobre todos como nunca antes se ha conocido. Le besó en la frente y continuó hablando, mientras el guerrero apenas lograba mantener sus últimos ápices de conciencia. En vuestra mente simplona, creísteis que había vuelto de entre los muertos y que todo volvería a ser como en antaño, pero os equivocáis. Eso os hizo feliz, reanimó vuestro cuerpo y convirtió la maldición en un recuerdo oscuro de siglos de deambular y masacrar sin razón aparente. Despertó vuestro yo del pasado, convirtiendo en cenizas al caballero deambulante del presente. Acercó aún más su rostro al de Dagmar y le susurró al oído antes de que la luz se apagara en los ojos del guerrero. Dalan no me sirve de nada, necesito a Dagmar. No quiero que seáis feliz, necesito que os sumáis en la desesperación. Así que os diré la verdad, os haré conocedor de nuestros destinos. Yo estoy muerta, Dagmar, vos me matasteis. Me condenasteis a convertirme en un ser oscuro como la noche y permanecer encerrada, encadenada como una bestia, en el cuerpo perpetuo de la última heredera de nuestra familia. Mi sirvienta, mi amiga, mi confidente, mi medio hermana. Helena la tiznada, el error que mi padre cometió y que manchó su nombre durante años. Esa mujer es a la que conociste en su clausura oscura, es la que con sus actos y la influencia de mi presencia mitigó vuestro poder y os hizo empezar a desear la felicidad. Esa es la mujer a la que habéis empezado a amar, no a mí. Los ojos de Dagmar se cerraron, aunque aún conservaba algo de su pulso. Yo solo soy un amargo recuerdo de un pasado en que ambos éramos uno. Solo queda de mí un fantasma deseoso de venganza, deseoso de haceros el mal, por lo que te confesaré algo con tal de hacer que me odiéis. Vuestra amada Annalise, la farsante, ha tomado como esposo a un conde del reino y en estos momentos se encuentra consumando la unión. Os ha olvidado, os ha dado por perdido, y os ha cambiado por un hombre que puede darle lo que un muerto no podría. Se quedó por unos segundos en silencio, presenciando cómo la vida escapaba del cuerpo del hombre, mientras una lágrima solitaria se escurría por la mejilla de ambos en una solitaria representación de la agonía que sentían ambos en ese momento. Podía ser un demonio, podía odiar al mundo en su totalidad y a Dagmar en particular, pero no podía evitar compartir el dolor que el caballero debía sentir en esos momentos. Pues no mentía cuando le decía que le amaba, pues tras todo el dolor sentido por su traición, seguía sintiendo un profundo amor hacia su persona. Un amor puro, juvenil, que pugnaba contra las palabras de desprecio y dolor que salían de sus labios con cada bocanada. Pero sin la fuerza suficiente como para cambiar lo que se estaba haciendo. Felicidad. Le susurró justo momentos antes de sentir cómo su amado moría. El silencio volvió a adueñarse de la noche, solo roto por el escaso retumbar de los pasos de la criatura que se acercaba lentamente al lugar donde Annalise y Dagmar se encontraban. Cuando llegó a una distancia prudencial se detuvo, para tras unos minutos de silencio comentar con desdén. Parece que vuestro juguete ha muerto, venganza. Gruñó saboreando cada palabra entre sus labios agrietados. No entiendo vuestra obsesión por hacerle sufrir de un modo tan enrevesado, deberíais plantearos tomar sus vidas y punto. Nada os impide convencer a un sicario de matar a la farsante con la promesa de grandes riquezas y con ello liberarnos a todos de su yugo. No sería suficiente para mí, desesperación. Le respondió sin volver la vista a la criatura. Quiero hacer sufrir a Dagmar, quiero que sea él quien con sus propias manos acabe con la vida de la persona a la que más ha amado. Del mismo modo que hizo conmigo, deberá sufrir su pérdida y sumirse en la desesperación más profunda. Solo de ese modo, culminaría mi venganza y mi corazón encontraría consuelo. Sintió como la bestia reculaba unos pasos,
pero no le dio importancia hasta que escuchó una voz familiar. ¿Y por qué lloráis mientras decís esas palabras? Annalise se sorprendió, sintiendo como una mano ajena le acariciaba la mejilla de forma enternecedora. Había bajado la vista sin percatarse, en un intento porque la desesperación no se percatara de las lágrimas que derramaban sus ojos sin control. ¿Por qué si sentís tanto odio, lloráis mi perdida con la tristeza de una viuda? Sintió como unos labios besaban su capucha, haciéndole alzar la vista hasta encontrar a su caballero en pie e imponente. Agarraba el mango de la espada aún clavada con su diestra, y aunque sus ojos se veían opacos y apagados, parecían verla con claridad. Su rostro era una máscara que mostraba una expresión melancólica, agudizado por las lágrimas que recorrían sus mejillas. Si mi caída os hace tanto daño, ¿acaso vuestra venganza aliviará vuestra alma? Dagmar, murmuró incrédula ante lo que estaba viendo. Habíais muerto. Sí, vos me matasteis con vuestros actos y palabras. Apartó la mano de su rostro y terminó de enderezarse. No logro concebir el mal que os hice para merecer el que me hacéis, no imagino lo que os habré hecho sufrir para que me deseéis tan aciago destino. Soy plenamente ajeno a dicha maldad, y el dolor que siento por ello es 1000 veces peor que el que pretendéis hacerme. Con un gesto de su diestra, la espada que se encontraba clavada en el suelo se desencajó y se liberó el agarre de la tierra. La volteó y se posicionó en guardia, como si pretendiera lanzarse al combate en cualquier momento. Recuerdo ahora bastante de nuestro pasado, lo que compartimos y lo que hicimos por el bien del reino. De nuestros sueños, del futuro que queríamos para ambos. Solo tengo recuerdos hermosos, alguno doloroso, pero felices en su mayoría. Annalise vio como el rostro del hombre se arrugaba en una expresión dolorosa, incapaz de contener la tristeza que toda esa situación le provocaba. Y según decís vos, fui el causante de vuestro aciago final. ¿Quién destruyó esa felicidad? Guardó silencio por unos segundos. No tengo perdón. La criatura se alejó unos pasos, anteviendo un enfrentamiento del cual no tenía claro que podría sobrevivir. Conocía la historia del caminante de ceniza y en cómo éste había enfrentado sin problemas a otros demonios antes que a él. Si había recuperado su fuerza, no tendría escapatoria alguna. Así que, si me permitís. Annalise observó cómo Dagmar bajaba la espada y se arrodillaba ante su persona, colocando el arma en el suelo tumbada frente a ambos. Deseo vuestro perdón, volver a ser vuestro caballero y luchar en vuestro nombre hasta ser merecedor de vuestros halagos y no de vuestro odio. Vuestras palabras son loables, pero es la desesperación por recuperar un pasado ya perdido la que os fuerza a decirlas. Le recriminó Annalise entre lágrimas. ¿Cómo puedo estar segura de que podré volver a confiar en vos, en que no me volveréis a engañar ni traicionar? Os daré entrega de todo cuanto poseo, hasta mi vida si con ello os consuelo. Pero no es vuestra vida lo que quiero. Ambos quedaron en silencio por unos instantes, antes de que Dagmar respondiera. Os sigo amando, aún tras tantos siglos, sigo amando a vuestra persona. Si es cierto que la farsante ya ha dado cuenta de mi persona, es que su amor no era tan merecedor del que yo le profesé. Agarró con fuerza el mango de la espada, y prosiguió. Si tomando su vida seréis libre, os prometo tomarla con mis propias manos. Venganza. Escuchó a la criatura decir su nombre desde la distancia. Parece que vuestro plan no procede del modo que deseabais. No siento desesperación en su persona, sino rabia y dolor, junto a una fuerte determinación. Nada os asegura que hará cuanto le ordenes, y en el caso de que se volviese en nuestra contra, la meta que tenemos marcada correría un gran riesgo. ¿A qué os referís? Preguntó Annalise volviendo la mirada al demonio de la desesperación, justo en el momento en que éste se abalanzaba para darles muerte. No confío en que cumpláis vuestro cometido, así que pondré fin a este teatro en este momento. El movimiento de Dagmar fue tan rápido que no hubo forma de que el demonio de la desesperación respondiera. Y de un rápido tajo de su espada, decapitó a la criatura dejando su cuerpo retorciéndose en el suelo hasta que desapareció en una nube de humo oscuro. ¿Sabéis que no le habéis dado muerte?
Preguntó Annalise de pie en el mismo lugar. No se había movido ni un ápice ante la amenaza de ser aplastada por aquella criatura. Solo ha vuelto al lugar del que emergió. Eso no es importante. Respondió volviéndose hacia la mujer, para seguidamente colocar su mandoble frente a sí a modo de saludo. Pues tal como os prometí hace milenios, os protegeré de todo mal, aunque me lleve la vida en ello. Así que tened presente este hecho, pues mi promesa es irrevocable y mi destino vuelve a estar ligado al suyo. Seré vuestro guardián y vos mi señora. Dagmar, ¿no sois consciente de que lucháis por un fantasma? Por el sueño de un futuro juntos que nunca podrá ser satisfecho. Tanto en la vida como en la muerte, tal como os prometí, os protegeré. Pues del mismo modo que vos sois un espectro, un demonio escapado de una prisión de carne, yo soy un cadáver andante hecho de dolor y sueños rotos.